hizo. Tenían que graficar en la actividad 13 la curva de oferta y demanda, determinar el precio y la cantidad de equilibrio. Y después decía qué pasaba si la demanda de tarta se incrementa en 5 unidades. ¿Pudieron hacerlo? ¿Y están estudiando? No me asusten, no me empiecen a asustar. Yo, profe, hice una parte, no hice todo porque rendimos el sábado un parcial, así que bueno. Uy, ¿de qué? Profe, Derecho, ¿De constitucional. qué? ¿Derecho? Sí, horrible. Mm. profe, yo más o menos el gráfico, bueno, tan preciso no es, o sea, traté de que estén equivalentes las unidades, horizontal y vertical, pero lo hice, lo tengo en Bueno, la... ¿querés en la- compartirlo? Mostrarlo no sé, pero te puedo decir, por ejemplo, el Y precio, la cantidad de equilibrio. necesitamos, Agustín, necesitamos que lo muestres porque si no, no. No, 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 me da vergüenza. Compartí pantalla, dale. Estoy en el celular igual. Bueno, a ver, alguien que no le dé vergüenza. Mirá, Agustín, que yo ya esto como consejo, un contador no puede tener vergüenza. ¿Vos vas a seguir a contador o administración? No me decidí todavía. Bueno, no importa, sea lo que sea. Sí, si elegís contador no podés tener vergüenza porque vas a tener que ir a la FIP a hacer trámites y en lo que sea y nada, te va a tener que ir la vergüenza. Administrador tampoco, porque un administrador de empresa eh, nada, tiene que manejar la empresa, básicamente, tiene que coordinar los factores productivos, así que si tenés vergüenza va a ser medio difícil. Y bueno, un economista menos que menos. Te conviene sacarte la vergüenza acá, conmigo, que soy repiola. Bueno, ¿a quién no le da vergüenza? A ver, alguien que comparta pantalla y muestre lo que hizo eh, y lo pueda explicar. Vamos. Profe, yo lo hice en papel. Yo también, ese es el tema. Papel. ¿Y no lo pueden compartir? A ver, ahí está. ¿Se ve? Mirá qué bien que quedó. A ver, voy a parar. Pará que te voy a fijar la pantalla, así lo veo mejor. Ahí está. Lo veo perfecto ahí. Precio. Bien. Perfecto te quedó. En el Nay, precio correlo 6. más a la derecha. Ahí, un poquito, ¿Así? subilo. Subilo un toquecín y correlo a la derecha. Ahí, perfecto. Ahí se ve perfecto. En el precio 6, la cantidad de equilibrio te quedó en 20, ¿no? Sí. Bien, está buenísimo. Está bárbaro. El gráfico está muy bien. Fíjense que tienen las variables en los ejes, el precio en el eje Y y la cantidad en el eje X. ¿Sí?
ella fue poniendo, tomó una escala de 2 cuadraditos, entonces puso 2, 4, 6, 8 y 10 en los precios, y en las cantidades, cada 2 cuadraditos puso 10, 20, 30 y 40. ¿Verdad, Naya? Sí. Y primero graficaste, bueno, o la curva de demanda o la curva de oferta, lo fuiste haciendo con los puntos que aparecen ahí, que ya los daba el ejercicio. Para un precio de 10, la cantidad demandada es 0, pero la cantidad ofrecida es 40. ¿Sí? Bueno, y fuiste marcando todos los puntos de la demanda, los uniste, los de la oferta los uniste, y donde se intersectan la curva de oferta y la demanda es en el precio 6, que lo podemos ver también en la tabla, porque se equiparan la oferta con la demanda, que es 20. ¿Sí? Bárbaro. ¿Todo el mundo lo hizo así? Y acá Sí, abajo está profe. la el que aumenta la demanda. No sé si Bueno, ves. ese que aumenta la demanda, te hubiese convenido hacerlo en el mismo En el gráfico. mismo. Claro, porque así se ve el desplazamiento de la demanda. Mm. ¿Eh? Después lo haces, pero hubiese estado bueno en el mismo gráfico ver el desplazamiento de la demanda en 5 unidades. ¿Sí? ¿Por qué puede desplazarse la demanda en 5 unidades? ¿Qué pudo haber ocurrido? Porque aumenta el gusto de los consumidores. Porque aumenta el gusto de los consumidores. ¿Qué más? Aumenta el ingreso. Aumenta el ingreso al consumidor. Las necesidades aumentan. Las necesidades no es un determinante de la demanda. Ojo. La competencia, no, tampoco. Competencia, no sé. ¿Están los determinantes de la demanda, la competencia? Suben los bienes relacionados, el precio de los bienes relacionados puede subir, que aumenta la demanda de ese Sube bien. el precio de los bienes relacionados, aumenta la demanda del bien en cuestión. Bien, esos serían más o menos los determinantes. Para que la demanda se desplace, bueno, en este caso en 5 unidades, podría ser 5, podría ser 10, podría ser lo que sea. Bueno, Naya, perfecto, te quedó bárbaro. Gracias. Bueno, quedó muy bien. Yo lo tengo acá hecho también, lo voy a compartir. A ver. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, acá está el gráfico, yo lo hice en la compu. Acá hice una tabla de demanda y acá hice una tabla de oferta, ¿sí? En la tabla de demanda, como verán, a medida que aumenta el precio, la cantidad disminuye, o sea que la relación, el mouse este que no anda bien. Bueno, la relación es indirecta y en cambio acá, al revés, a medida que aumenta el precio, la cantidad aumenta. La relación es directa, ¿sí? Entonces, por eso la oferta tiene esta pendiente, es creciente, y en cambio la demanda es decreciente, ¿sí? Eh, Acá lo que no hice, que Nadia lo hizo muy bien, habría que poner acá el nombre de la curva, habría que ponerle la de demanda y acá la oferta. Pero sí están puestas las variables en los ejes como corresponde. Si yo acá me aumenta en 5 unidades, 25, ustedes van viendo cómo se va corriendo, ¿ven? Es decir, se desplaza hacia la derecha, aumenta la demanda, ¿sí? Aumenta la demanda y por ende la cantidad de equilibrio. ¿Mm? Que la cantidad de equilibrio, ¿dónde va a estar la nueva cantidad de equilibrio? En 7, En en 7. 7 de precio. En 7 se iría a 22. ¿Cuánto da la cantidad? Sí, 22, 23. 22,5.
22,5 da perfecto. Bien, 22,5. ¿Cómo puedo saber que da 22,5? A ojo. Profe, en el grupo de WhatsApp dicen que aceptes a un chico. No sé. Uy, bueno. Bueno, en realidad para saber exacto la cantidad, tendríamos que tener la ecuación de demanda o la ecuación de oferta que no la tenemos, ¿sí? Teniendo las dos ecuaciones, podríamos igualar la demanda con la oferta, despejar el precio, con ese precio meterme en una ecuación, o en la ecuación de demanda o en la ecuación de oferta, y sacar la cantidad, ¿sí? Pero gráficamente, si yo tengo bien definido que cada dos cuadraditos es tanto, bueno, va a quedar, eh, va a ser bastante preciso el número, ¿sí? Bien, bueno, este ejercicio entonces salió muy bien. Alguien, ya acepté, a los que tenía que aceptar. Alguien hizo el 14. El 14 explique y determine gráficamente los efectos que sobre el precio y la cantidad de equilibrio producen las siguientes situaciones. Y ahí tendríamos que hacer una gráfica de demanda y oferta, así como esta, ¿sí? Donde tengo una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Esto algo así les puede tocar en el examen también, ¿sí? Precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ahí está, esto es un equilibrio de mercado. Bueno, tengo que aceptar, gente. Ahí está. Y entonces decía, no, acá. Explique, bueno, una disminución en el ingreso de los consumidores. ¿Qué hicieron ahí? Si disminuye el ingreso de los consumidores, ¿qué pasa? Y disminuye la cantidad del bien demandado. Se traslada a la izquierda la demanda. Bien, entonces la respuesta sería, se desplaza la demanda. ¿Sí? Sí, si disminuye el ingreso de los consumidores, eso afecta a la demanda, no afecta a la oferta. ¿Qué pasa? Que como la demanda se desplaza hacia la izquierda, porque disminuye, ¿no? Desplaza hacia la izquierda, ahora tengo un nuevo precio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, porque disminuye el ingreso del consumidor, provoca que baje el precio de equilibrio y disminuye la cantidad. No, el mouse no está funcionando bien. Ahí está. Uno. ¿Sí? Entonces, un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda hace que el precio baje y la cantidad disminuye. ¿Qué otra cosa tenían? Una mejora tecnológica. Volvemos desde la situación inicial. Si hay una mejora tecnológica, ¿qué pasa? La oferta se La of- desplaza ¿Hacia dónde se desplaza? derecha.
hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien, porque hay una mejora, ¿sí? Entonces, tengo la oferta y eso ¿qué me provoca en el precio y la cantidad? Baja el precio y aumenta la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, Romy, cuando hay mejoras, aumentaría lo que sería la demanda y disminuiría lo que sería el precio. ¿Puede ser? Porque, o sea, ahí En estás diciendo, realidad, por ejemplo, el en tema realidad, tecnológico. sí, en realidad no aumenta la demanda, aumenta la cantidad de equilibrio, ¿sí? Lo que aumenta es la oferta. Cuando hay una mejora tecnológica, aumenta la oferta, es decir, se desplaza hacia la derecha. Eso provoca efectos en el precio y la cantidad de equilibrio. En este caso, baja el precio del equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Sí, Romy, entendí, gracias. Perfecto. Es decir, ¿qué estamos haciendo acá? A través de una situación de equilibrio de mercado, donde nosotros ya vimos cuáles eran los determinantes de la demanda, cuáles eran los determinantes de la oferta, bueno, y vimos el equilibrio del mercado. Bueno, a través de ese equilibrio, yo puedo tener distintas situaciones. Una situación puede ser que baja el ingreso de los consumidores y lo demás permanece constante. Si baja el ingreso de los consumidores, ¿eso qué afecta? ¿A la demanda o a la oferta? Bueno, vimos que afectaba a la demanda. La demanda disminuye, es decir, se desplaza hacia la izquierda. Eso provocó una baja en el precio de equilibrio y una baja en la cantidad de equilibrio. Ahora tenemos otra situación. Vimos que había una mejora tecnológica. Desde nuestro equilibrio inicial, una mejora tecnológica aumenta la oferta, es decir, desplaza la oferta hacia la derecha. Si la oferta se desplaza hacia la derecha, tengo un nuevo precio y una cantidad de equilibrio. Bajó el precio de equilibrio y la cantidad aumentó. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tercera situación. ¿Qué dice? Un aumento en los costos de producción y un aumento en los gustos de los consumidores. Es decir, el inciso C tiene dos cosas, ¿sí? Aumento en los costos de producción, ¿a qué me afecta? Oferta. Oferta. A la oferta. Oferta. ¿Y qué A la pasa con oferta. la oferta? Se Se desplaza desplaza a la izquierda. a la izquierda, es decir, disminuye, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, me voy a ir a comprar un mouse un día de esto. Ahí está. Entonces, esta es mi oferta. Y aumentan los gustos de los consumidores. ¿Qué pasa? ¿Y eso a qué afecta? A la Demanda. 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 A la demanda. ¿Qué hace con la demanda? ¿La desplaza hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué aumenta, verdad? Bueno, más o menos. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió acá? ¿Qué efecto trajo esos movimientos? Y la cantidad teóricamente se mantiene si este desplazamiento que hice acá de la oferta es de 2 cuadraditos y acá desplacé en 2 cuadraditos también hacia arriba, y bueno, la cantidad se va a mantener, ¿sí? La cantidad de equilibrio no varía, pero el precio aumenta, ¿sí? El precio de equilibrio aumenta, ¿sí?
Entonces ahí tengo el análisis de las tres situaciones. ¿Qué sucede cuando hago análisis en un equilibrio? Bueno, ¿qué sucede? Que tengo que ver a quién afecta, si a la oferta o a la demanda o a los dos. ¿Sí? Una vez que veo a quién afecta, hice el desplazamiento, bueno, veo qué pasó con el precio y la cantidad de equilibrio. Si aumentó el precio de equilibrio, si bajó, si la cantidad aumentó, si bajó, si se mantuvo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendió este tema? ¿Alguna duda? Profe, en este caso afecta a los dos, oferta y demanda. En este caso afectó a los dos. O sea, nos dijeron dos cosas. Una afectaba a la oferta y otra a la demanda. Entonces tuvimos dos desplazamientos en una misma situación. Ok. ¿Sí? Esperen que tengo que aceptar gente. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda de los dos ejercicios? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Algo que les resultó difícil? ¿No? No, nada. Bueno, bien. Entonces vamos a ir a la guía de preguntas. ¿Quién inicia con la pregunta 14? Les había dicho de la 14 a la 20. Tuvieron todo el fin de semana, después de Derecho. Y yo hoy rendí matemática para contadores y administradores, así que estoy Ah, bueno. consumidísimo. No se puede así. ¿Cómo matemática para contadores y administradores? ¿Qué matemática? ¿Matemática 1? Es matemática 2, o sea, el plan Ah, viejo. matemática 2. Está bien. Claro, pero ahora o sea, cuando fue el tema de cambio de plan, pusieron matemática para contadores, administradores y economistas, perdón, todos juntos. Pero dan lo mismo que matemática 2, Sí, o sea, integrales, en sí son los mismos derivadas. temas, nada más que cambió el nombre de la cátedra. Está bien. Bueno, te doy mi pésame entonces. Gracias, directo a recuperatorio. Qué fea esa matemática. Bueno, ¿qué más? Vamos, ¿quién dice la 14? ¿Qué era la 14? No era tan difícil. La 14. Defina el concepto de curva de demanda de mercado y señale qué variables relaciona. Bueno, está re fácil. ¿Qué era la demanda de mercado? Habíamos dicho la definición. ¿Era la sumatoria de qué? De todas las demandas individuales. Es la sumatoria de todas las demandas individuales. Si quieren le podemos agregar el set de disparibus. ¿Y qué variables relaciona la demanda de un bien? Cuando pongo en los ejes y grafico la demanda, ¿qué relaciono? El precio y la cantidad demandada. El precio del bien y la cantidad del bien. ¿Sí? ¿Qué relación me muestra? Ahí me muestra que a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad. ¿Sí? Es una relación inversa entre el precio y la cantidad. Después venía la pregunta 15. Lo mismo para la oferta de mercado. ¿Qué era la oferta de mercado? La sumatoria horizontal de las ofertas individuales. ¿Y qué variables relaciona? El precio del bien con la cantidad del bien. Y lo mismo. Solamente que ¿qué me muestra? ¿Qué relación me muestra? Que a medida que aumenta el precio del bien, la oferta aumenta. La cantidad ofrecida aumenta. Por lo tanto, es una relación directa. ¿Sí? Vamos a la otra. ¿Qué factores afectan a la curva de demanda? ¿Cuáles eran los determinantes de la demanda que habíamos dicho? El precio del bien, ¿qué más? Los ingresos de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y los gustos o preferencias. Bien. ¿Y de la oferta? La tecnología, los costos de los factores de producción y
Y los precios de los bienes relacionados también. puede ser. El precio del bien, el precio de los bienes relacionados, el precio de los factores o los insumos y la tecnología. Muy bien. Esos son los factores que afectan a la demanda y a la oferta. Después, la 18, cuando un mercado donde operan libremente la oferta y la demanda se encuentra en equilibrio. Grafique. Bueno, ya graficamos el equilibrio de la demanda y de la oferta. ¿Cuándo había equilibrio? ¿Qué habíamos dicho la definición de equilibrio? Se igualaba la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Habíamos dicho que había una situación de equilibrio cuando la cantidad a la que deseaban adquirir determinados bienes los consumidores era la misma cantidad que deseaban ofrecer los productores para un determinado precio, ceteris paribus. ¿Sí? Entonces el equilibrio es ese, es cuando la cantidad que desean adquirir los consumidores es igual a la cantidad que desean ofrecer los productores para un determinado precio. Entonces, eso es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Bien. La 19 dice, diferencia los movimientos a lo largo de la curva de demanda y de oferta de los desplazamientos de la misma. Desarrolle un ejemplo y grafique. ¿Alguien lo hizo? ¿Cuándo había movimientos y cuándo había desplazamientos? El movimiento a lo largo de la curva era con el precio y el desplazamiento era bueno, todas las otras condiciones que permanecían constantes. Exacto, los movimientos se daban por el precio del bien en cuestión y los desplazamientos cuando se modificaban otros determinantes. Por ejemplo, el precio de los bienes relacionados, en el caso de la demanda, el ingreso del consumidor o los gustos, y en el caso de la oferta, el precio de los bienes relacionados, el precio de los insumos y factores y la tecnología. En ese caso, había desplazamientos. En cambio, si se modificaba el precio del bien en cuestión, había movimientos a lo largo de la curva de oferta o demanda. ¿Sí? Bien. Nosotros estuvimos viendo, bueno, podría ser acá o acá en este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un precio de 2, ¿sí? Tengo una cantidad ofrecida de 0, pero tengo una cantidad demandada de 45, ¿sí? Ahora, si yo me voy moviendo, tengo un precio de 4, me muevo a lo largo de mi curva de oferta. ¿Por qué? Y porque varió el precio del bien en cuestión. Paso de 0 cantidad ofrecida a 10. Lo mismo con mi demanda. Paso de 45 a 35. Me moví a lo largo de la curva de demanda y me moví a lo largo de la curva de oferta. ¿Sí? Ahora, si yo sé que aumenta el ingreso del consumidor o disminuye, voy a tener un desplazamiento. ¿Sí? Bueno. Eso era más o menos a lo que apunta la pregunta. Vamos a la otra. 20. ¿Qué efectos se producen en el precio y las cantidades de equilibrio? Sí. Se produce un aumento de la demanda. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? Yo tengo una situación de equilibrio, ¿sí? Como la que vimos recién, y aumenta la demanda. ¿Qué pasa con el precio y la cantidad? Aumenta el precio. ¿Y la cantidad? Disminuye. No sé. Yo puse que aumentaban los dos. El precio y la cantidad del equilibrio aumentaban. Vamos a hacerlo.
si aumenta la demanda? ¿Para dónde se desplaza si aumenta la demanda? Derecha. Oh, ¿por qué, chicos, me pasa esto? Menos mal que no voy a hacer el examen yo. Ahí está. Se desplaza la demanda, o sea, aumenta la demanda, ¿sí? Si aumenta la demanda, veo que ligeramente hay un aumento en el precio y un aumento en la cantidad. Iván. ¿Cómo, profe? Si aumenta la cantidad demandada, aumenta el precio. No aumenta la cantidad de demanda. Aumenta la demanda. Si aumenta la demanda, ¿qué significa? Que la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Si la demanda se desplaza hacia la derecha, eso trae modificaciones en el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que va a aumentar el precio de equilibrio y va a aumentar la cantidad de equilibrio, que no tiene nada que ver con la relación entre el precio de X y la cantidad de X. La demanda se sigue Ok. relacionando igual, ¿sí? A mayor precio, menor cantidad demandada, que no significa que los precios y las cantidades de equilibrio se modifiquen, ¿sí? La lectura no es mayor precio, mayor cantidad. ¿Y cómo puede ser si la demanda era al revés, a mayor precio, menor cantidad? No. Aumentaron los precios de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque la demanda se desplazó a la derecha. ¿Por qué se pudo haber desplazado a la derecha? Y porque aumentó el ingreso del consumidor, por ejemplo. Y sí, bueno, ahora va a comprar más bienes. Entonces el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio se corren. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Me voy a las actividades, a la guía. El otro. Se produce una disminución de la oferta. ¿Qué pasa si disminuye la oferta? Se desplaza hacia la izquierda y aumenta el precio de equilibrio. Bien, aumenta el precio de equilibrio y ¿qué pasa con la cantidad? La Aumenta. cantidad baja. Cantidad baja. No se preocupen, ya le van a agarrar la mano. Tienen que hacerlo. Ustedes les toca el examen y ¿qué hacen? Tienen un papel al lado. Entonces, si les toca un ejercicio así, tienen que hacerlo, porque si no, mentalmente a veces nos podemos equivocar. ¿Sí? ¿Pero qué te pueden dar, el gráfico o te pueden dar así como el ejercicio? Todo Te junto. pueden, te Cualquiera pueden dar te pueden dar el gráfico y te pueden decir que es dado este equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, así. Dado esta condición de equilibrio, ¿qué sucedería si la demanda aumenta o la oferta disminuye? Entonces, si la Ok. oferta disminuye, vos en un papel tenés que hacer esto. Y acá te puede dar opciones. Opción 1, aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad. Opción 2, aumenta el precio de equilibrio y disminuye la cantidad. Opción 3, baja el precio de equilibrio y baja la cantidad. Opción 4, baja el precio de equilibrio y aumenta la cantidad. Entonces vos tenés que elegir. Opción 2, aumenta el precio de equilibrio y baja la cantidad de equilibrio. ¿Sí?
Pero Sí, lo sí, tenés que profe. hacer en un papel, porque en la computadora va a estar el gráfico inicial, o a lo mejor quizás ya esté con el desplazamiento, si son muy buenos y ya te dan el desplazamiento. Entonces vos te vas a fijar qué pasa con el precio y la cantidad. ¿Sí? Sí. Profe, una consulta. Puede que nos hagan como estoy recursando esta materia y quería saber si, por ejemplo, nos van a hacer que subamos una foto del gráfico como es, nos pasó en un parcial y gente nos llegó. Era una consulta. Eso pasó en el final, en el integrador. En la actividad evaluativa nadie les hizo subir fotos. En la actividad evaluativa eran todas preguntas de múltiples choice y había 3 o 4 preguntas que tenían que contestar en un espacio que le dejábamos nosotros. Por ejemplo, le daban la matriz insumo-producto y entonces le hacían preguntas respecto a esa matriz y ustedes tenían que contestar, qué sé yo, cuántos son las ventas del sector primario al terciario, cuánto destina el sector primario al consumo. Y entonces ustedes tenían que poner 1 tanto, 2 tanto, ir contestando. En ningún momento en la actividad evaluativa se les pidió que saquen fotos. Sí, en el final. En el final puede ser que suceda eso, que se les dé un tiempo para que suban las fotos. O puede ser que tengan que completar, así como ahora. ¿Mm? Lo que sucedió en ese examen, ¿quién me habló que no les dio tiempo? Yo, Matías. Ah, Matías. No, ¿sabes qué sucedió el año pasado? Tuvimos muchos problemas con el reloj. Mal. Sí. Yo me acuerdo que tenía muchísimos problemas con el reloj. Por ahí me parecía 18 y después me parecía 5, entonces nunca Claro, se pero terminaba. ahora ya supuestamente lo arreglaron. No sé qué le cambiaron a la configuración, que es con el reloj que ustedes tienen. O sea, que cada uno tiene en su máquina. Entonces, desde que ustedes inician, tienen 1 hora. O no sé, o el tiempo que sea, 45 minutos. Pero los cuentan desde el horario que tiene el reloj de cada uno de ustedes. ¿Sí? Así que supuestamente eso está resuelto. Lo del reloj no tendrían por qué tener inconveniente. ¿Mm? De todas maneras, yo ya para el jueves voy a tener más datos de cómo va a ser el examen, cuántas preguntas van a hacer, cómo va a ser, así que les voy a comentar. El jueves ya les comento. Y otra última pregunta, porque estuve un poco colgado de estas últimas clases y capaz que lo dijiste y no estuve al tanto. El examen, ahora el parcial que se acerca, ¿es presencial o online? Una duda. No. Porque al final yo rendí libre una vez, tuve que ir en presencial y fue como un lío. No, pero estamos plena pandemia, Matías. No se puede salir, no se puede circular. Pero uno se No, sorprendería por algunas cosas. no. Es virtual a las 5 de la tarde. Ustedes van a estar con el DNI, nos vamos a conectar un ratito antes, qué sé yo, 5 menos 20. Yo les voy a pasar un link, se van a conectar. Voy a tomar lista, ¿sí? De los que tengo en el SIU. Tomo lista, me van mostrando el DNI y a las 5 del reloj de ustedes, de cada uno de ustedes, se meten a hacer el examen. Profe, una pregunta. ¿Viste que hay unos formularios de comprobación o no sé qué de examen, algo raro, no sé? Que está en el SIU, que vos te lo descargás para un comprobante de examen. Ah, pero eso es por si vos trabajás. Ah, no, es uno. Ah, bueno, no, pensé que era otra cosa que. Comprobante de examen se hace cuando vos trabajás, te bajás eso, el profesor te lo firma. Ah. Y entonces vos lo presentás en el trabajo. Ah, pero entonces ponele, para ir a rendir, o ponele, no estemos en pandemia, o sea, solamente el DNI hay que presentar. O libreta universitaria, en caso que la tengas. No, yo pensé siempre había que imprimir un formulario especial o algo. No tenés que imprimir nada. No, eso del formulario de examen es para eso, para la gente que trabaja, la persona lo llena,
se lo manda por mail al profesor, el profesor lo firma, se lo vuelve a mandar y esa persona puede presentarla en el trabajo para que no le descuenten el día y es más, Claro. le tendrían que dar 2 días por examen para estudiar. Ok, ok. ¿Eh? Sí, no sé quién preguntaba la fecha del parcial. eh, el 22 se rinde. El 22, o sea, el martes que viene, queda una semana. El martes que viene a las 17. Nos vamos a conectar 15 o 20 minutos antes, ¿sí? Profe, Así chequeo. quería saber, que esto no sé si le dijeron, pero me tuve que ir recién un ratito, de cuánto tiempo tenemos de examen, tipo, al momento de que entramos al examen, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, Juan Ignacio, todavía no sé. El jueves les confirmo todo, si es que lo tengo. El jueves les confirmo cuántas preguntas van a hacer y cuánto tiempo tienen. Y el examen es hasta el capítulo 3, parte 1. Unidad 3, primera parte. Sí, unidad 3, que bueno, dale, gracias. Bien. ¿Seguimos? ¿Terminamos de corregir? La última dice, disminuye la demanda y aumenta la oferta simultáneamente. Disminuye la demanda y aumenta la oferta simultáneamente. Dejamos la cantidad igual, vamos a suponer que se desplazan. Bueno, me salió refiero. No me quedó bien. Y se desplazan en la misma proporción, aumenta la oferta, dijo, y disminuye la demanda. ¿Sí? La cantidad se mantiene y el precio baja. Son los ejemplos contrarios a los que estaban en las actividades. ¿Sí? Entonces ahí tienen para practicar. Tienen varias situaciones como para ubicarse. ¿Sí? Profe, entonces dijiste la cantidad de equilibrio queda igual y el precio que pasa. Y el precio disminuye. ¿Lo ves ahí en el...? Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, pero no sé, no lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Me confunde mucho las cuatro, o sea, todo el gráfico mezclado. Bueno, este que está acá es nuestro El equilibrio inicial. inicial. Vos Sí. le podés poner, ahí le podés poner E1. Claro, ahí está. Y el precio baja. Ahí. Se desplaza la demanda hacia la izquierda porque disminuye, dijo. Y se desplaza la oferta hacia la derecha. Entonces, el nuevo punto de equilibrio es este. Le podemos poner E2. ¿Sí? Entonces, la cantidad se mantiene y el precio baja. ¿Sí? Ok. Y en caso Ustedes, contrario, cuando lo hacen en una hoja en sus casas, a las curvas iniciales le ponen un color, qué sé yo, azul. sí. Y después a las otras curvas, cuando son 2 movimientos, es decir, cuando se mueve la oferta y la demanda juntas, que eso es lo que más confunde, las hacen a las dos, tanto a la oferta como a la demanda, del mismo color, qué sé yo, verde. Entonces ahí se van a ubicar mejor cuál es el nuevo punto de equilibrio. Profe, y en caso contrario, por el aumenta la demanda y disminuye la oferta, es al revés. O Al sea, revés, como lo la hicimos cantidad antes, se mantiene y el y precio sube. aumenta. Sí, perfecto. ¿Estamos? Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda de equilibrio? ¿Alguien me quiere preguntar algo?
¿Sigo? Bien. Bueno, en esta situación de equilibrio, vuelvo al equilibrio. ¿Qué sucede? Que a veces este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio están dadas por el mercado, pero a veces el Estado interviene en este equilibrio. Vieron que nosotros allá por la unidad 1 habíamos dicho que había varias maneras de resolver el problema económico. Podría ser un sistema de mando, podría ser un sistema de mercado, podría ser un sistema mixto, ¿sí? Un sistema de la tradición, ¿sí? Pero ¿y qué pasaba cuando hablábamos de un sistema mixto? Hablábamos de que si bien la demanda y la oferta interactuaban libremente, a veces el Estado intervenía ante fallas del mercado, ¿sí? Entonces, a veces el Estado puede intervenir. ¿Y cómo puede intervenir en este equilibrio? Bueno, puede intervenir de varias maneras. Nosotros vamos a ver dos solamente. Puede intervenir imponiendo un precio máximo. No se guíen por el nombre. Precio máximo no quiere decir precio alto. Un precio máximo significa que el Estado pone un tope. Es decir, no se puede vender a más de este precio. ¿Qué ha pasado acá? Hay ejemplos, qué sé yo, del pan, de la leche, del aceite. Cuando los productos han estado a un precio muy elevado, el Estado dice, bueno, no, este producto por ser necesario y formar parte de la canasta básica, bueno, no puede superar este precio, ¿sí? O los precios cuidados, ¿sí? Entonces el Estado interviene y hace o pone regulaciones, regula el mercado. ¿Qué sucede? Este precio máximo, que es un precio que impone el Estado, ¿sí? Por debajo del precio de equilibrio, eso es un precio máximo, cuando el Estado impone un precio o fija un precio por debajo del precio de equilibrio, ¿qué sucede? Que para este precio yo tengo esta cantidad demandada ¿sí? Y esta cantidad ofrecida. Es decir, voy a tener una cantidad demandada mayor a la cantidad ofrecida. Es decir, voy a tener un exceso de demanda. Por lo tanto, voy a tener escasez de bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a ese precio el productor no está dispuesto a producir nuestra cantidad de equilibrio inicial, ni esta cantidad. Está dispuesto a producir menos. Va a producir, recuerden que habíamos dicho que el oferente cómo funcionaba. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Si el Estado impone un precio más bajo, ¿sí? Y bueno, el oferente va a producir menos. Por eso, cuando hay precios cuidados, como cuando hay topes de precios, y bueno, si ustedes van a la góndola y ese bien se termina rápidamente. ¿Por qué? Y bueno, porque no se produce la misma cantidad que antes, ¿sí? Y además hay más demanda, porque a ese precio la gente está dispuesta a demandar más. La cantidad demandada para un precio máximo supera la cantidad ofrecida. Tengo un exceso de demanda y por lo tanto una escasez de los bienes, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto?
Y bueno, se resuelve racionalizando, ¿sí? Tengo que decir, bueno, un aceite por familia, 2 leche por persona. ¿Por qué? Porque si no, va a ir una persona, va a ver el precio bajo de la leche o el precio bajo del aceite y se va a llevar 20 paquetes. ¿Sí? El que llega primero se va a llevar todos los paquetes. Entonces, tendríamos un problema de desabastecimiento. Por eso también hay un tope a la cantidad a llevarte. ¿Mm? Entonces, una de las soluciones a esa escasez de bienes es la racionalización. ¿Mm? Bien, ¿hay alguna duda respecto al precio máximo? Esa es una regulación que puede haber. No, profe. Bien, sigo entonces. Otra regulación es el caso contrario. Puede haber precio mínimo. No se confundan, acuérdense que es al revés de lo que piensan. Precio mínimo no quiere decir un precio bajo. Quiere decir un precio por encima del precio de equilibrio, aunque sea mínimo. ¿Por qué? Y bueno, porque como mínimo se debe cobrar eso. Como mínimo se debe cobrar eso. ¿Y eso para qué se hace? Y bueno, se hace para defender a los productores. Por ejemplo, los productores de leche, ¿sí? Se ha hecho, ustedes tienen la suerte de vivir en Argentina, porque en Argentina hay ejemplos de todo, de regulaciones, de no cumplimiento de las leyes, de todo lo que vemos en economía, hay ejemplos acá en Argentina. Acá se ve todo, 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 todo. Por eso hay que estar agradecidos de vivir acá. Entonces, ¿qué es un precio mínimo? Bueno, podría ser ese, a los del tambo, que el Estado propone que se les pague como mínimo tanto, ¿sí? Como mínimo tanto a los productores de leche o a los productores de soja, ¿sí? A los pequeños productores, bueno, como mínimo se les debe pagar tanto. Entonces, este precio mínimo también trae consecuencias, porque para este precio mínimo yo tengo una cantidad ofrecida. Buah. Chicos, les juro que no soy yo. Tengo Parkinson. Es este mouse de miércoles que no anda. Ahí está. Tengo una cantidad ofrecida. Perdón, no los quiero confundir con la otra. Perdón, una cantidad demandada. Oh, le puse mal. Me equivoqué. Y una cantidad ofrecida mayor. Y sí, porque a este precio más alto, los productores están dispuestos a ofrecer más. ¿Sí? Pero los demandantes están dispuestos a adquirir menos. Uy, otra vez me equivoqué. Ahí está. Perdón, chicos. La profe está cruzada hoy. Para este precio mínimo, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Y sí, porque es un precio más alto. Entonces, la consecuencia de un precio mínimo es que la cantidad ofrecida acá es mayor que la cantidad demandada. Es decir, que tengo un exceso de oferta en este caso. ¿Sí? Es decir, una escasez
de demanda, lo que me va a generar desempleo. Una consulta, profe. Si nos toca una prueba que, por ejemplo, nos pida que hagamos, grafiquemos un exceso de demanda, ¿verdad? ¿Se graficaría tal cual como lo estarías graficando vos o Sí. no? Yo porque me ha tocado en los exámenes y nunca supe cómo graficarlo, pero sí sabía que se hablaba. Sí, acá, exceso de demanda, Siempre sobre debajo del punto de equilibrio cuando es un exceso de demanda y cuando es un exceso de oferta se pone arriba sobre el punto de equilibrio. Exacto. Bárbaro, gracias. Exacto, porque fíjate Profe. que por cualquier punto por debajo del punto de equilibrio, la demanda es mayor a la oferta. Es decir, tengo un exceso de demanda. En cambio, cualquier punto por encima del punto de equilibrio, la oferta siempre es mayor que la demanda. ¿Mm? Sí, ¿quién me hablaba? Gracias, profe. Yo, ¿qué pasa con los bienes? O sea, ¿hay exceso de bienes? Si hay exceso de oferta. Exacto, hay exceso de bienes ofrecidos, pero por eso digo, hay desempleo, porque nadie los compra. Hay un caso que es un ejemplo que es muy ameno, que es en el caso, por ejemplo, del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Acá sí, en vez de estar en el mercado de bienes, estaríamos en el mercado de factores, ¿sí? Si estaríamos en el mercado de factores y yo pongo un precio mínimo, no, al trabajador no se le puede pagar menos que esto, menos que tanto de salario mínimo vital y móvil, bueno, la gente va a ofrecer más horas de trabajo para ese salario mínimo vital y móvil. Y la demanda va a ser menor, es decir, que yo voy a tener horas de trabajo desempleadas, por eso digo desempleo, ¿sí? Horas de trabajo desempleada. Bueno, ¿qué solución hay para eso? Y bueno, el Estado va a tener que subsidiar. Por eso hay que ver el Estado, su costo de oportunidad, qué prefiere, si poner la medida o no ponerla. Porque poner una medida después implica resolver el problema que se plantea. Toda medida tiene un costo de oportunidad. Todas las medidas que toman los gobiernos tienen costo de oportunidad. Entonces hay que ver, bueno, qué estamos dispuestos a enfrentar de esa medida y qué no. Porque después, ¿qué vas a tener? Acá vas a tener trabajadores desempleados, en ese caso. ¿Sí? O vas a tener lo mismo, productores de leche que no producen o que tiran la leche. Entonces, bueno, ¿y quién se la compra? Y se la tiene que comprar el Estado. Porque si no, y le subís el precio, pero le bajás la cantidad producida, es lo mismo que nada. No tiene efecto la medida. Si yo subo el precio para beneficiar a los productores de leche y después nadie le compra la leche a ese precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, el Estado después va a tener que asumir las consecuencias de esa medida. Por eso, a veces hay que ver qué medidas adoptamos y si estamos dispuestos a, de alguna manera, resolver las consecuencias que trae eso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. ¿Quién era que me preguntaba? ¿Camila? Sí, profe, sí. Bueno. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda de este tema? ¿Precio máximo y precio mínimo? No, profe. Bueno. Bien. Entonces. Esto obviamente entra, claramente. De cajón. O un ejercicio seguro les toca. Ah, ok. O de movimiento, desplazamiento, o precio mínimo máximo, algo va a entrar, seguro. Ténganlo súper estudiado. Profe, y una pregunta. No sé, me acuerdo si entraría cuando se pone demanda y oferta juntos. ¿Cómo si se pone demanda y oferta juntos? Claro, puedo tomar más adelante en vez de que sea a través de precio, sino que pones la recta de oferta y la recta de demanda juntas. Bueno, claro, sería algo como acá, pero más adelante Como completo. lo que estuvimos viendo recién.
que Bien. hacíamos desplazamiento de oferta y demanda, punto. Bien. Sí, eso entra. Bien. Bueno, entonces, terminado este tema, ¿qué nos queda de la unidad 3, primera parte? Nos queda ver los tipos de mercado. Nosotros lo que vimos acá, esta situación de mercado, es un mercado de competencia perfecta. Nosotros tenemos dos estructuras de mercado: mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. ¿Sí? ¿En qué se diferencian unos de otros? Se diferencian en que el mercado de competencia perfecta son tomadores de precios. ¿Sí? ¿Qué significa que son tomadores? Y que van al mercado, por ejemplo, y me fijo a cuánto está el trigo, ¿sí? O a cuánto está la soja. Entonces yo vendo trigo o soja al precio que está en el mercado. Soy tomador de precio, no tengo influencia en el precio. ¿Sí? Eso es un mercado de competencia perfecta. ¿Qué características tiene un mercado de competencia perfecta? Que son tomadores de precio. ¿Por qué? Porque hay muchos compradores y muchos vendedores, es decir, son tan pequeñitos los productores que no tienen influencia directa en el precio. Profe, ¿se les puede decir también precio aceptantes? Sí, es lo mismo. Ok. Eso que son muchos compradores y muchos vendedores se le llama atomicidad. Es un mercado atomizado, es decir, hay muchos compradores y muchos vendedores. Y como son muchos, no tienen poder para intervenir en el precio. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene? Que el producto es homogéneo. ¿Qué significa que es homogéneo? Y bueno, significa que son similares. Si a mí me da lo mismo comprarle el cereal a Juan o a Pedro. Es más, ni lo conozco a Juan y a Pedro. No sé quién es Juan ni quién es Pedro. Compro el cereal, no me interesa a quién se lo compro. Porque el cereal tiene las mismas características. Porque hay normas. Hay normas para eso. Y si lo compro en China o en Brasil, es lo mismo. Tiene que ser el mismo cereal. Por eso el bien es homogéneo. Son perfectamente idénticos los productos. ¿Sí? Otra característica es que no hay barreras de entrada y salida. ¿Qué significa que no hay barreras de entrada y salida? Bueno, las barreras pueden ser legales o económicas. Legales es cuando hay una disposición legal, es decir, que el Estado prohíba que entren o salgan empresas al mercado. Y económicas, que sea una cuestión de inversión, de dinero, que yo tenga que poner mucha plata para invertir. Bueno, en este caso no existen las barreras. Hay libre entrada y salida de empresas. Cualquier empresa hoy en día puede vender y comprar cereales. ¿Sí? No hace falta ni tener una gran cantidad de dinero, ni hay ninguna norma que lo prohíba. Y otra característica es la transparencia. Hay transparencia en la información. ¿Qué significa? Que los compradores y los vendedores tienen la misma información respecto al producto. ¿Sí? Por eso digo que el ejemplo clave acá en Argentina es el mercado de cereales. El mercado de cereales es el que más se acerca a la competencia perfecta. Hoy en día casi no existe la competencia perfecta, es como un mercado ideal, si se quiere. ¿Por qué? Y bueno, porque es un mercado eficiente. A largo plazo es eficiente. Ustedes después lo van a ver en microeconomía. Pero quedan muy pocos mercados. Qué sé yo, en Ecuador el mercado de frutas, de verduras o del pescado. Pero acá solamente queda el mercado de cereales. El que más se acerca, ya digo. Bien, después tenemos la otra estructura, el mercado de competencia imperfecta. Que ese mercado sí hay fijación de precios. No son tomadores de precios, son formadores de precios. Tienen poder para influir en el precio de equilibrio. Ese mercado de competencia imperfecta tenemos tres tipos adentro. Tenemos los monopolios, los oligopolios y la competencia monopolística. ¿Sí? Presten atención a las características porque son importantes. El monopolio. El monopolio hay
un vendedor, ¿sí? Y muchos compradores. ¿Mm? Entonces, es un mercado, no es atomizado, es concentrado. Se concentra todas las ventas en un solo vendedor, ¿sí? Por lo tanto, tiene todo el poder del mundo de fijar el precio que quiere, ¿sí? O el precio que le dé más beneficio. El producto es único. Él solo produce ese producto. Por ejemplo, podría ser la luz, el gas, ¿sí? Podría ser la tirolesa esa que te tiran no sé dónde y vas y hay una sola empresa que hace eso en ese lugar. Monopolio, qué sé yo. Dentro de la facultad, el bar de la facultad es un monopolio. Hay un solo bar dentro de la facultad. Si me salgo de la facultad hay 8000 bares, pero yo digo, dentro de la facultad, el bar es un monopolio. En el Atuel, el tipo que te tira la tirolesa, hay uno solo ahí, en ese lugar, ¿sí? Entonces, un monopolio. El cine del pueblo es un monopolio. El contador del pueblo o el médico es un monopolio, si hay uno solo, ¿sí? Por lo tanto, el producto es único. Hay barreras de entrada y salida. Hay barreras de entrada y salida. En el caso de la luz, el gas, el agua, bueno, hay normas. No puede haber dos empresas que provean gas, porque es muy alto el costo social. Imagínense toda la inversión que tendríamos de cañería, de cable, ¿sí? Después, respecto a otros productos, generalmente son barreras económicas. ¿Mm? Y no hay transparencia en la información. Generalmente el comprador tiene menos información que el vendedor del producto. ¿Sí? No sabemos. Profe, Sí. por ejemplo, ¿Coca-Cola sería un monopolio? No, ¿Por qué no? es un producto único, Coca-Cola. No tenés En- ningún sustituto. No, sí, pero en lo que respecta al sabor, ¿qué es lo que la diferencia al resto, por ejemplo? Y pero tener a Pepsi o cualquier otra gaseosa. Sí, sí, pero no entendiste lo que quería decir, que son muy diferentes entre sí los productos. El Fernet va con Coca nada más. Claro, por ejemplo. Claro, si le pones Pepsi no queda bien. Y bueno, pero ahí entran Bueno, los hay uno que gustos otro que de... dice que sí, que No, en realidad, ¿qué sucede con ese mercado? Que en principio arrancó siendo un monopolio, lo que pasa que después, ante la variedad de los productos y el ingreso de la competencia, se fue convirtiendo a oligopolio y hoy te diría que es competencia monopolística por la cantidad de sustitutos cercanos, no son sustitutos perfectos, digamos, nadie dice que vos vas a reemplazar a la Coca con Pepsi, por ejemplo, de igual a igual, como pero sí Anaos. que es, claro, sí que es un sustituto cercano. Después va en tus gustos y preferencias si vos querés armar el Fernet con Coca o lo querés armar con Pepsi. Pero en definitiva, tenés un sustituto cercano que podrías, digamos, lo podrías reemplazar. Después va en gustos si vos te gusta más esto o te gusta más lo otro. ¿Sí? Pero no es un producto único que no tiene ningún sustituto próximo, ¿sí? Porque eso es lo que es el monopolio, es eso, no tener con qué sustituir. Como yo te digo, la luz, el agua, el gas, esos no tienen sustituto. Vos no te podés bañar con agua mineral, ¿sí? Sí, profe. Digamos, hoy en día, por ejemplo, la luz sí tiene un sustituto. Bueno, a ver, ponemos paneles solares, todo divino, pero el panel solar para tener aire acondicionado, heladera, lavarropa, tenés que poner una inversión de no sé cuánto, 5 millones. Entonces, no tenés sustitutos cercanos.
Eso es a lo que se refiere monopolio. Por eso la Coca-Cola no estaría entrando hoy en monopolio, ni tampoco en oligopolio. Vamos a pasar a oligopolio. ¿Cuáles son? Ustedes siempre en las características de los mercados tienen que pensar en 4 cosas. ¿Cuántos compradores y vendedores hay? ¿Qué tipo de producto es? Si hay barreras y transparencia. Esas 4 cosas. Monopolio dijimos, hay un vendedor y muchos compradores. O sea, es un mercado concentrado. El producto es único, no tiene sustitutos. Ni próximos, ni cercanos, ni nada. Hay barreras, altísimas barreras de entrada y salida, y no hay transparencia en la información. Cuando digo no hay transparencia en la información, ¿qué significa? ¿Que el comprador no sabe lo que compra? No, que el vendedor posee más información que el comprador. ¿Sí? Hay asimetría en la información, se dice. Vamos a oligopolio. Oligopolio hay pocos vendedores y grandes. Es decir, hay más de uno. O sea que Pero se comparten el mercado entre pocos. Menos de 10, seguro. O menos de 15. Son muy grandes los vendedores. Lo cual podría ser, en ese caso, Coca y Pepsi. Pero ya te digo, hay tanta variedad en el tema de las gaseosas, las finamente gasificadas, que ya ha pasado un poco a competencia monopolística. Un poco. Está ahí en un trance las gaseosas. Pero oligopolio puede ser, qué sé yo, las empresas de cable, las empresas de celular o los celulares, ¿sí? Puede ser los transportes, puede ser las marcas de las lamparitas de luz. Pueden No hay- ser Nike, por ejemplo, Adidas, marcas de ropa deportiva. Eso ya pasa, hay tanta marca de ropa. Mm. Ya pasa a competencia monopolística. Cuando vos ves que un mercado se amplía mucho, ya lo pasamos a competencia monopolística. Ahora cuando Profe, terminemos van a entender. Sí, pero Camila. entonces, o sea, los celulares en sí, el aparato, es competencia monopolística. El aparato sí puede ser, El pero las aparato, compañías no, es oligopolio. claro. Igual que las compañías de cable, oligopolio. ¿Sí? Las marcas de pila, oligopolio. Las de luz, oligopolio. ¿Sí? Hay muchos oligopolios. A los oligopolios se les dice cárteles. Cárteles, no carteles. Cárteles. ¿Vieron cuando hablan de los cárteles de droga? ¿Sí? Porque son pocos y tienen poder. Son grandes, fijan precios, se ponen de acuerdo. Vendemos a tal precio y tal cantidad. Por eso se dice que los oligopolios pueden ser colusivos o no colusivos. Es decir, pueden acordar precio, que eso es ilegal, y cantidad, o no pueden acordar precio y cantidad. Competir. Generalmente acuerdan, qué sé yo, como en su momento Cable Hogar, Cablevisión, ¿se acuerdan que se dividían las zonas? Vos vendés de acá para allá, yo vendo de acá para allá y vendemos más o menos este precio. Eran cárteles, eran grandes cárteles. Entonces, las características de los oligopolios es que son pocas empresas y grandes, ¿sí? Que dominan el mercado, fijan un precio y una cantidad. El producto puede ser homogéneo o heterogéneo, no necesariamente es homogéneo, puede ser heterogéneo por la calidad en el servicio o por lo que fuera, o porque se diferencia en alguna cosa, porque dura más, porque es mejor calidad, lo que sea. Hay fuertes barreras de entrada y salida y no hay transparencia. ¿Sí? Esas son las características de oligopolio. Ahora, ya nos vamos ampliando. Si de ahí me voy a competencia monopolística, la competencia monopolística tiene características de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta. ¿Por qué? Bueno, porque han sido oligopolios que se les ha metido la competencia, se les ha metido por la ventana y bueno, se diversificó el mercado.
Entonces hay muchos compradores y muchos vendedores. El producto es diferenciado. ¿Qué significa que es diferenciado? Que se diferencia en la marca, en la calidad, en el marketing, la publicidad, como ser la ropa, como ser los restaurantes, las zapatillas, todo lo otro. Todo lo otro. Hay muy poquitos ejemplos de competencia perfecta, un ejemplo. De monopolio, muy pocos. De oligopolios, también. Bueno, todo lo otro va en competencia monopolística. El producto es diferenciado, se diferencia en la calidad, en la marca, ¿sí? No hay barreras de entrada y salida o son muy bajas las barreras, generalmente económicas, ¿sí? Y no hay transparencia en la información. Por eso les digo que es un mercado que tiene algunas características de la competencia perfecta y algunas de la imperfecta, ¿sí? Pero ¿por qué lo ponemos dentro de la competencia imperfecta? ¿Y por qué? Que el producto sea diferenciado, eso lo habilita al productor a fijar precio, a no tomarlo del mercado. Fija precio, porque no va a ser el mismo precio que te fije un restaurante enfrente del río al precio que te fija un carrito del Parque Independencia. Y a lo mejor te venden lo mismo, una hamburguesa. Pero no es lo mismo comer una hamburguesa sentado frente al río que comer una hamburguesa parado o arriba de una banqueta o esperando en el parque, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia? Ahí en el servicio. Y vos me vas a decir, y bueno, pero el del carrito es más rico. Bueno, entonces vos tendrás tu gusto del consumidor, que eso va a intervenir en la demanda de mercado, ¿sí? Pero en cuanto al precio, el productor tiene derecho a fijar su precio. Y probablemente el precio que fija alguien que tiene un restaurante frente al río con un alquiler que paga ahí, no va a ser lo mismo que el que paga el carrito. ¿Sí? Profe, pero Peluquería. Sí. ponele que, viste los carritos, no sé, tenés varios en los distintos parques y todos venden al mismo precio. ¿Qué habría? ¿Competencia perfecta? No. ¿Por qué? No, porque los carritos lo que pasa que si están muy cerca, están todos en la misma zona, se ponen de acuerdo porque les conviene ponerse de acuerdo. Hacen una especie de colusión como el oligopolio. Pero en realidad son competencia monopolística. Ellos de ese tipo de comidas o de lo que se vende, hay mucha variedad. A ver, yo tengo muchos sustitutos para ir. Puedo ir a cualquier restaurante o a cualquier bar a comer eso. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, por eso digo, el producto es diferenciado. ¿En qué se diferencia? Y se diferencia en la calidad, se va a diferenciar en la marca, se va a diferenciar en la zona, se va a diferenciar en un montón de características que ustedes les quieran poner, qué sé yo. ¿Por qué te gusta ir a la peluquería de Córdoba y no sé qué y no vas a la peluquería a la vuelta de tu casa? Y qué sé yo. Porque te gustó el peluquero. ¿Y por qué te compraste la zapatilla de tal marca y no de otra? Y bueno, qué sé yo, por la calidad, por la forma de... No es lo mismo una zapatilla para un deportista que va a correr que una zapatilla para mí, que estoy todo el día en mi casa, cortando pasto. ¿Para qué la rompo a los 2 días? Entonces, digo, este tipo de productos entra todo en competencia monopolística. Son productos diferenciados, tienen todos sustitutos cercanos. Yo me podría comprar una remera marca Sarandanga o marca Nike, ¿sí? ¿Me va a satisfacer la necesidad? Sí. Pero ¿de qué va a depender que me compre una u otra? Del gusto del consumidor y de lo que yo considere apropiado, ¿sí? Para el precio, ¿sí? Bueno, ¿qué me va a convenir? ¿Qué calidad quiero? Quiero que me dure 1 año, quiero que me dure 6 meses, quiero que me dure 2 años. ¿No? Y también, bueno, a ver, a la del local la conozco, no la conozco, sé que trae ropa de no sé dónde, sé que es buena, sé que,
qué sé yo. Vos le vas agregando las características que querés, pero por eso se le llama producto diferenciado, porque se diferencia de los demás. Y por eso el productor tiene la posibilidad de intervenir en el precio, porque vende un producto diferente a los demás, pero no quiere decir que no tenga sustituto. Si yo no tengo plata y necesito remera, y bueno, me voy a ir a comprar una remera, no importa, veré qué remera me compro, lo que me pueda comprar, lo que me dé el presupuesto, ¿sí? Pero yo puedo pensar que la marca tal es la mejor del mundo, pero a lo mejor no puedo hacer ese gasto hoy. Y entonces tengo sustitutos cercanos, muy próximos. ¿Mm? Entonces, todo eso, donde hay muchos compradores y muchos vendedores, entra en el mercado de competencia monopolística. ¿Sí? Claro, sí, sí, yo analizaba Profe, solamente el carrito, o sea, me olvidé de los bares y de todos los otros lugares que puedo conseguir lo que se venda. Podés conseguir hamburguesa y papa frita en cualquier lado, básicamente. ¿y los supermercados, profe, sería uno? Y si vamos a las cadenas de supermercados, podría ser oligopolio. No hay tantas cadenas de No, supermercados. yo hablo, por ejemplo, los supermercados estos chiquitos que vos tenés, por ejemplo, en la esquina de tu casa. Las almacenes, así. Sí. Sí, eso sí. Eso sí, competencia monopolística. Bien, ¿alguna duda de mercado? No, nada. Nada. A ver que voy a mirar el chat. Ah, nada. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces con esto cerramos la unidad 3, primera parte. ¿Qué van a hacer para el jueves? Además de tener leída toda la materia. No los quiero apurar, pero tienen hasta donde lleguen el jueves, ¿sí? Bueno, van a venir con todas las dudas. Van a hacer de las actividades prácticas, van a hacer el ejercicio 11. No, para. Sí, el 11 y el 16. El 11 y el 16. De las De las actividades. actividades. Y después de la guía, pueden hacer de la 10 a la 13. ¿Sí? De la guía, de la pregunta 10 a la 13 y de las actividades el 11 y el 16. Y yo les voy a mandar, creo que hoy, voy a mandar hoy, algunos ejercicios que se hayan tomado allá cuando rendíamos exámenes presenciales, o algo, digamos, acotado a lo que se suele tomar hoy, ¿sí? Para que ustedes practiquen, vayan practicando y bueno, sepan más o menos lo que se va a tomar en el examen. Sí, de las guías pueden estudiar, obvio. ¿Por qué pueden estudiar de las guías? Porque se supone que ustedes para responder las guías tuvieron que leer. Y leyeron. Las guías de preguntas son una orientación o un resumen hacia lo más importante de la materia. Entra todo, chicos. Ahora vos me preguntás, ¿qué es precio absoluto y qué es precio relativo? Te lo puedo explicar. Si vos el jueves venís y me decís, no entendí este tema porque lo leí y no lo entendí, yo te lo explico. Ahora, yo recomiendo, ustedes lean todo, digamos. Algo que aclaro todos los cuatrimestres. ¿El profesor da lo más importante? No. ¿El profesor qué hace? ¿Cuál es el rol del...? Para mí, estoy hablando para mí, a lo mejor otros docentes se manejan distinto.
¿Cuál es el rol del docente? ¿Es repetir el apunte? No, el rol del docente es, según el criterio del docente, ver qué temas le pueden resultar dificultosos al alumno y entonces el docente con otras herramientas, porque para mí sería muy fácil, sinceramente, si yo acá en una pestaña tengo abierto el apunte y voy leyendo del apunte y es lo mismo que ustedes lo lean en su casa. Y para ustedes no sería nada enriquecedor que yo haga eso. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? El rol del docente es ver, bueno, de los temas que hay y de los que yo considero más fuertes, ver en qué yo puedo acompañarlos, ¿sí? Entonces voy a tratar por todos los medios de hacer lo mejor posible para que ustedes entiendan esos temas, con ejemplo, con ejercicio, con lo que sea, con lo que se me ocurra a mí. Hay temas que no los nombro, no quiere decir que no entren, qué sé yo. En la unidad 2, de hecho, toda la parte del final, teorías posteriores, dije muy poco de eso, pero no quiere decir que no entre, simplemente no lo dije porque es lectura y se supone que ustedes saben leer y si tienen alguna duda me lo preguntarán. Precios absoluto y precio relativo es un tema muy sencillo. Un precio absoluto es un precio referido al precio del bien. Es decir, si yo hablo que la leche sale 70 pesos respecto a la leche sale 70 pesos, es un precio absoluto. Ahora, si yo digo el precio de la leche es bajo respecto al precio del yogur, eso es un precio relativo, porque estoy hablando del precio de un bien respecto al precio de otro. Cuando yo comparo precios de un bien respecto a otros, eso es un precio relativo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del precio de la leche respecto al índice del precio del consumidor, que no es más que la canasta básica, bueno, eso es un precio relativo porque estoy comparando. Siempre que yo comparo precios y momentos, son valores relativos. Cuando yo no comparo nada y hablo del precio de algo respecto a ese algo, es un precio absoluto. Entonces, yo considero que eso es muy teórico, porque ustedes no ven ejemplos prácticos todavía, lo van a ver en segundo año. Entonces, digo, lo pueden leer y lo pueden resumir tranquilamente y no le doy demasiada importancia a las clases, pero no quiere decir que no entre. Entra todo lo que tienen en la unidad 1, lo que tienen en la unidad 2 y lo que tienen en la unidad 3, primera parte. Por eso yo les dije la semana pasada, traten para el jueves que viene, tienen que tener todo leído, porque si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Que no quiere decir que después, a ver, el fin de semana tienen una duda, me preguntan, me escriben por WhatsApp al grupo, ¿sí? Y las dudas las escriben al grupo. Así, no porque no quiero que me jodan. A mí me encanta que me pregunten. Pero tiren al grupo porque a lo mejor otros chicos tienen las mismas dudas. Entonces es más enriquecedor si ustedes lo tiran al grupo, porque todos se sacan las dudas. Si no, tengo que responder 20 mensajes por privado. No tiene sentido. Respondo una vez al grupo y ya está. Profe, perdón. Sí. Lo que justo dijiste duda y me acordé que tenía una cosa. ¿Viste la fórmula del producto neto? Porque en un lado, Producto neto, sí. en un PowerPoint encontré una cosa, después, no sé, ¿qué es? Consumo más inversión neta más la variación de existencia, ¿o no? No. Consumo más inversión neta. Ok. Lo que pasa que, ¿qué sucede acá? Digamos, una cosa es la fórmula en sí. Si vos me decís, bueno, ¿cómo se calcula el producto neto? Bueno, el producto neto se calcula consumo más inversión neta. Ahora vamos a decir, ¿cómo se calcula el producto a precio de mercado? ¿Sí? Es decir, toda la fórmula. ¿Vieron cuando nosotros hicimos oferta y demanda global? Si yo igualo la oferta y la demanda global, yo podría despejar PBI.
PBI a precio de mercado. Si yo despejo de ahí PBI a precio de mercado, ¿sí? Voy a tener que el PBI a precio de mercado es el consumo, más la inversión bruta interna, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿sí? Es decir, un producto con todo en la economía, con sector público, con sector externo, con todo. El PBI se calcula así. Si ese PBI yo lo quiero pasar a neto, bueno, a eso puedo restarle la inversión de reposición, ¿sí? Entonces ahí sí está incluida la variación de existencia, porque cuando yo hago inversión bruta interna, ¿qué hago? La fija más la variación de existencia. Esa inversión es bruta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle la inversión de reposición. ¿Te das cuenta, Camila? O sea, el producto neto es el producto bruto menos la inversión de reposición. Claro. Ok, En pocas palabras, sí. ok. Y lo último, porque ahora que dijiste esto de cómo es, para lo del PBI a precio de mercado, a precio de mercado es con una economía abierta, ¿no? Sí, sí. Y el Producto Nacional Interno es con una economía cerrada, igual que el PBI común, o sea, el PBI no precio de mercado. Claro. Ok, ok. Bien. Bueno, entonces, para el jueves leen todo, hacen esos ejercicios que les dije, y ahora veo si les mando algunas fotitos de algunos ejercicios para sumar, y si tienen alguna duda, me preguntan. Y si no, corregimos el jueves y vienen con todas las dudas, a la 1. ¿Estamos? Dale, profe. Chao. Cuídate. Chao. Chao, chao. Profe.